gran avance que los medios de comunicación nuestros populares tengan acceso a esta información de cómo funciona el sistema de Naciones Unidas. Tenemos que ir naturalizando, familiarizándonos con ese lenguaje, porque, y ahí empiezo por los puntos, ese lenguaje se impone. Hay la imposición de un lenguaje sobre este tema, como hay la imposición de un lenguaje en todo. El capitalismo es un modelo integral. Va imponiendo un lenguaje sobre los derechos humanos, impone un lenguaje sobre la economía, ¿verdad? Impone un lenguaje sobre la política. De acuerdo a esa acción del lenguaje, bueno, la democracia es siempre democracia representativa. De acuerdo a ese lenguaje, economía siempre es libertad de mercado y libertad empresarial. De acuerdo a ese lenguaje, derechos humanos es un problema individual. Y ahí empiezo con un poquito de cómo meterse en profundidad en el tema conceptual. Si estamos claros en el tema de fondo, entonces sabemos cómo orientar nuestras informaciones, no nos convertimos en reproductores de cosas que pueden terminar siendo, en este caso, favorables al discurso conveniente que se quiere poner por este tema, o incluso pensamos que lo más importante es cómo producir contenido y cómo generar cosas. Nuestros medios, lo digo autocríticamente, como siempre digo, hablando por mí mismo, que llevo 10 años en el sistema público, tendemos a ser reactivos. Bueno, aún si falta una semana, es bien bueno que esto se dé antes y no se dé después. Ay, ¿por qué no decimos esto? Porque lo reactivo es que termina. Bueno, el día que sale la cosa, entonces decimos algo de que estos son unos fascistas y son unos golpistas y ya está, se acabó el tema, ¿verdad? No, esto es un tema permanente, es un tema importantísimo, un tema decisivo para la revolución. ¿Y por qué es tan importante? Porque la revolución es una forma de mirar, uno la puede mirar de muchas maneras, pero si lo ubicáramos, tratáramos de ubicarla en este lenguaje, en este momento, en este tema, nosotros podríamos decir una revolución social, una revolución socialista, participativa, democrática y protagónica, es en este campo una revolución en el área de los derechos humanos a un pueblo cuyos limitados derechos ya constitucionales le venían siendo cercenados. Es decir, este era un pueblo que venía en un proceso de regresión de sus derechos. La Constitución en ese sentido no era perfecta, pero tenía un conjunto de derechos. Esos derechos venían en la práctica siendo negados: el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el acceso a derechos esenciales, al agua, a la recreación, a la cultura. Cuando el Estado, bajo el modelo neoliberal de los años 80, empieza a reducirse de tamaño y empieza a decir que hay que privatizar la educación, que hay que privatizar la salud, que hay que vender las empresas públicas porque son deficitarias, lo que está haciendo en el fondo es romper el vínculo entre un Estado social que se haga responsable de facilitar el acceso a esos derechos. Entonces, la primera idea que nosotros deberíamos tener claro, compañeros, a la hora de dar el combate comunicacional, ideológico, político, es que en Venezuela lo que se hizo a partir de 1999 no fue detener, fue comenzar a revertir el proceso de deterioro y de regresión de los derechos humanos en Venezuela. No era una sociedad que tenía un conjunto de derechos establecidos, era una sociedad que venía reduciendo los derechos que estaban establecidos en la última constitución, antes de la constitución bolivariana. Y esa idea es muy importante, porque esa idea nos pone quien ha reivindicado los derechos humanos en Venezuela, desde la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de conciencia, el respeto a los detenidos, el debido proceso, la prohibición de la tortura, la eliminación de la figura de los desaparecidos, la reunión política. Como nunca en Venezuela había una explosión de la política. Hoy la política se ha convertido en un tema cotidiano. Aquí viene un proceso de privatización de la política, como es en las democracias llamadas liberales. La política es un asunto de las élites se entienden con las grandes empresas, y entre las grandes empresas y la gente deciden la política y el pueblo acepta la política. Y tiene oportunidad de hacer un tipo de votar, más o menos por las mismas élites. Entonces, esa es una idea central que nosotros debemos de reflejar. La revolución detuvo y revirtió de forma radical, a través de un proceso constituyente,
el proceso de deterioro y de regresión en materia de derechos humanos en Venezuela. Independientemente se han visto esto como derechos individuales, que lo son, o que se han visto como derechos colectivos, que es la otra dimensión que se agrega a partir de la revolución. Es decir, los derechos no solamente están en la persona, no solo somos sujetos de derechos en tanto individuo, somos sujetos de derechos en tanto pueblo, en tanto colectivo. Y ahí los invito, como parte del proceso de formación e investigación, a que entren un momento en YouTube y pongan un videito de minuto y medio, pueden buscar de Fidel Castro, un video muy bonito que se hizo de Fidel Castro, a partir de una frase de los años 70, y yo creo que resume bien esto. Fidel Castro decía en los años 70, se habla mucho de los derechos humanos, pero nadie habla de los derechos de la humanidad. Es decir, hay derechos humanos, en tanto derecho, yo tengo derecho a vivir, tú tienes derecho a la educación, tú tienes derecho a la salud como individuo, pero como nación tenemos derecho todos a la educación, a no ser pobres, a salir de la pobreza, a combatir la exclusión. Entonces, hay derechos humanos y hay derechos de la humanidad. Hay que convivir, y la revolución hace posible convivir esos procesos. Eso, como primera observación desde el punto de vista conceptual. Luego, específicamente en este caso, desde el año 99 empieza el proceso de transformación política y empieza la construcción de un relato contra la revolución bolivariana. Si lo que hacen los medios es construir una historia, nosotros estamos en la práctica construyendo una historia a través de una constituyente, a través de una constitución, a través de misiones, a través de reformas legislativas, a través de programas sociales, a través de transferencia de riqueza hacia los ciudadanos. La revolución construye una realidad, la contrarrevolución construye un discurso contra esa realidad, construye un relato, construye un imaginario. Entonces, ¿cuál es ese imaginario? Fíjense, hubo dos etapas y eso también es muy importante tenerlo en cuenta: 1999-2013 y 2013-2015. ¿Y por qué hay dos etapas en ese discurso antirrevolucionario, contrarrevolucionario, en esa construcción de ese relato? ¿Por qué? Yo se lo voy a explicar. Pero primero, 1900-2013, Hugo Chávez ha creado en Venezuela una dictadura, ese es el relato. Populista, con el discurso de los derechos, pero derechos sociales, está creando la centralización del poder. El pueblo venezolano está sufriendo, el pueblo venezolano está enclaustrado en una dictadura creciente, con un líder mesiánico que está destruyendo las instituciones, que está destruyendo la vida democrática, que ha dividido a los venezolanos, que ha polarizado a los venezolanos, y además de un par de cosas que le reconocían, en general el pueblo venezolano está viviendo peor. Un discurso durante 13 años. Pero Chávez, lamentablemente, se notaba físicamente, y empieza otro discurso, que es el discurso que estamos hoy, y es el discurso que vamos a escuchar en Ginebra. Hasta Hugo Chávez la cosa iba más o menos bien ahora, pero es este tipo el que echó la cosa para atrás. Es decir, Maduro no es Chávez. Ese es el discurso en este momento, ese es el relato en este momento. Entonces, cuando uno lee los informes, incluso lee las intervenciones que hicieron hace unas 3 semanas en la defensa o en la presentación del informe de derechos sociales, económicos y culturales, uno de los más conspicuos representantes de esta ONG, de PROEA, decía en su breve intervención, en los minutos que le dieron, que ellos estaban preocupados porque en Venezuela estábamos en un proceso de regresión de los avances alcanzados hasta 2013. Es decir, la derecha por primera vez está diciendo al mundo, fíjense el giro discursivo, no vale, si había unos logros, nosotros no lo habíamos visto, pero los había, y ahora esos logros están en peligro si ellos son los defensores del pueblo. Ese es un discurso que a nosotros puede parecer simple o hipócrita, pero es un discurso muy poderoso desde el punto de vista comunicacional, y es fácilmente, a veces como dicen los mercadólogos, no sé esta palabra, pero funciona bien, es fácilmente vendible o es muy comprado afuera, porque aparece como un discurso equilibrado. Ahora sí aparece, si Chávez fuera presidente, fuera el mismo discurso. Chávez cada vez está peor, Chávez cada vez está dañando a los... Como Chávez ya no está,
entonces el discurso es Maduro. Y probablemente, ya que entiende, sabemos cuánto, pero va a ser mucho, que Maduro no sea presidente, entonces dirá, no, Maduro no es el que lo sigue. Entonces, primero alerta con ese discurso. Detrás de ese discurso, ya lo decían bien clarito los compañeros, y esa idea es fundamental. Hay una visión liberal y hay una visión social de los derechos humanos. Nosotros defendemos la visión social, pero respetamos la visión liberal. Es decir, aquí en Venezuela se cumplen las dos condiciones. No es que una visión desplazó a la otra. Una visión es hegemónica frente a la otra, porque la revolución considera que es más importante el derecho a la alimentación del pueblo venezolano que los derechos de Lorenzo Mendoza, o empresario del sector de consumo, yo no digo de alimentos, del consumo de productos. Es más importante el derecho de la alimentación de todos los venezolanos, y por eso hay una gran red pública de alimentos, que los derechos de los dos o tres empresarios, que algunos que otros pueden sentir afectados algunos derechos, o limitados algunos derechos. O es más importante, en el caso de la comunicación, como Chávez lo entendió en el 2001, que el Estado hiciera un esfuerzo de promover concesiones especiales para las radios comunitarias, que no existían, ¿verdad? Era más importante eso que los derechos de algún otro empresario, dueño de una radio, que podía verse afectado en una frecuencia. Entonces, la visión social se impone, pero en una revolución cuyo fundamento es la legitimidad por vía electoral, se respeta también el derecho, y por eso hoy en Venezuela convive el sistema público, en el caso de la radio, el sistema privado y el sistema comunitario alternativo. Pueden convivir porque la revolución lo permite. Lo que ha hecho la revolución en materia comunicacional es lo mismo que hizo Chávez con la renta petrolera. Le devolvió una parte de esa renta a los que nunca habían disfrutado de esa renta. Vamos a decirle la palabra exacta, lo que gráficamente el espectro radioeléctrico no es una renta, porque el espectro radioeléctrico es un recurso limitado a la sociedad que tiene que administrar para beneficio de todas y todas, y no solamente en función de quienes ya poseen el acceso a ese recurso, que es el gran debate, ustedes lo saben, con el espectro radioeléctrico, y en el cual, por cierto, tenemos cifras contundentes que mostrar. Entonces, hay que entender ese problema, el choque de dos concepciones. El chantaje que nos quieren hacer ver que los derechos de dos o tres, lo digo en el sentido más respetuoso, pero muy claro, de dos o tres burgueses, representa la situación de los derechos humanos en Venezuela. Es una distorsión, un absurdo, una cosa que no tiene lógica, que no tiene sentido, que no, nadie en una universidad se ocuparía de discutir eso. No puede ser los derechos de dos o tres dirigentes o líderes de la oposición el que refleje el estatus de los derechos humanos. O de 300 detenidos o de 3.000 detenidos, de los cuales ya quedan menos de 100, que fueron detenidos en actos violentos, en flagrancia, públicos y notorios, muchos de ellos confesos, y que la situación de esas 200 o 150 o 80 personas que quedan sea indicativa de la situación de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, fíjense, cuando uno va a reflejar esto, no basta con decir que hay una campaña internacional, por supuesto que forma parte de una campaña internacional, pero nosotros tenemos que reivindicar y tenemos que comunicar y decirle al pueblo que los derechos humanos es un asunto de todos y todas, y tiene que ver con nuestra vida en cada aspecto de nuestra vida: la salud, la alimentación, la medicina, la cultura, el deporte, la libertad de expresión. Ahora, ellos van una semana, ya lo presentaba ahí bastante claro Rubén Darío, a tocar ciertos temas con una referencia específica de la libertad de expresión. Ataques a los periodistas, esa es una matriz clarita que ya lo decía, 259 agresiones. Allí, ¿qué hemos hecho? Allí hemos hecho un análisis de los informes, particularmente los informes donde ellos están básicamente basándose para exponer esta matriz. Es el informe que genera el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica y Espacio Público. Luego hay un tercer informe que también influye mucho en lo que ellos están diciendo, un informe sobre el Internet en Venezuela, que hace una ONG no está ahí,
pero ese informe ha circulado, a lo mejor no está entre lo que presentaron, pero sus ideas alimentan al otro informe, porque la ONG funciona en una forma de red, ¿no? Se apoyan mutuamente en estas cosas, cosas que las cuales hay que aprender, porque es todo lo que es trabajo que nosotros tenemos que aprender. Pero bueno, ellos dicen ataques a los periodistas, se aumentaron durante las protestas pacíficas, ellos llaman a la guarida protestas pacíficas, nosotros tenemos que llamar a lo que son protestas violentas. A este término de guarida, aunque es muy gráfico, es un poco difícil, ¿no? Una guarida todos jugamos la L, pero realmente nosotros tenemos que hablar de las protestas violentas que violaron el derecho humano a la libre circulación, que violaron el derecho a la salud porque tuvieron el acceso a centros de salud a personas que fallecieron porque no pudieron acceder a un centro de salud, que violaron el derecho a la educación porque obligaron a escuelas y a liceos a suspender actividades porque había unos tipos protestando, que violaron el derecho a la vida, 43 fallecidos más 900 heridos, esas cifras hay que darlas, 43 fallecidos y 900 heridos, esos son violaciones a los derechos humanos, porque la visión liberal lo que nos dice es el único que viola los derechos humanos es el Estado. Es decir, aquí no hay empresa que viole los derechos humanos. Aquí, si un empresario introduce un producto nocivo y mata a algunas personas, vamos a suponer, vamos a hacer un ejercicio. Ahorita acaba de pasar en Argentina, pero eso pasa cada rato, ¿no? La empresa Nestlé, en su sistema se les coló una bacteria. Lo ha pasado en China, ha pasado en Japón, en varias partes del mundo. Entonces la noticia es, bueno, Nestlé se puede ser demandada, ¿verdad?, por las personas afectadas, los familiares, pero es demandada como individuo. Pero la sociedad nos dice, Nestlé está violando los derechos humanos, está atentando contra la vida de niños y niñas. ¿Ven la cosa? Entonces, en esa construcción discursiva de los derechos humanos liberales, siempre es el Estado el único que puede violar derechos humanos. Por eso es que Marcel Granier no puede aparecer como violador de los derechos humanos, o Alberto Federico Ravel no puede aparecer como violador de derechos, pero el Estado sí. Y Alberto Federico Ravel puede ser demandado, y luego vamos a hablar un poquito de las demandas de difamación e injuria, que es otro de los temas que yo voy a sacar, ¿verdad? Entonces dice, bueno, pero lo puedes demandar si él mintió sobre ti. Ah, sí, pero después que mintió de mí, sobre mi familia, o sobre un colectivo, o sobre una comunidad, o sobre una nación, o sobre una misión, son colectivos, no fueron los derechos humanos de esas personas afectadas. Esta es la discusión que, por supuesto, como lo decía la compañera Lucrecia, Naciones Unidas toma partido, tienen una visión. Bueno, nosotros en todos los escenarios que vayamos tenemos que repetir. Aquí hay dos visiones y hay que defender nuestra visión de los derechos humanos. Entonces, estos ataques a los periodistas tienen una gran debilidad estadística, no están sustentando una metodología confiable. Es más, es muy opaca la información sobre eso, no hay registro preciso. Parece que todo lo que se puede decir en redes es una violación de derechos humanos. Si cualquier persona pone un tweet de que me empujaron, entonces un empujón puede ser tan válido como agresión a una detención. O lo que ha pasado varias veces, ha habido periodistas que han sido víctimas de robos durante una manifestación. Bueno, ellos lo colocan como agresión a la libertad de expresión. O sea, vino un ladrón, le robó la cartera, pero como había una manifestación y estaba la Guardia Nacional de frente, es culpa del Estado de Venezuela. Así es la lógica que está detrás de todos esos titulares. Y tenemos que entenderlo. Tenemos que conocer esa lógica. La censura, otro elemento. Ellos hacen dos preguntas solamente en este tema al Estado, pero yo me vuelvo que esas preguntas son una suerte de trampa cazabobo, porque esas son preguntas para que tú te pongas a responder las preguntas, pero lo que te van a decir ella es otra cosa. Un poco fue lo que yo vi en esta presentación de hace 3 semanas. Y te hacen una pregunta como que tú te pongas a investigar y responder. Tú vas con tu pregunta y te preguntan porque no había ni la página, ¿no? Entonces te lo dice un polaco que lo primero que tendría que aprender es que es una arepa y que es la harina de maíz. No sé si se puede hablar así en eso del escenario, pero si hubiera sido honesto, yo le pregunto, ¿usted sabe qué es una arepa? Primero le explico que es una arepa y después podemos hablar de la distribución de la harina pan en Venezuela. Y fíjense qué curioso que sea el tema de la harina, que no hay problemas esenciales ahorita que se preguntan. ¿Por qué sale? Porque hay una agenda política detrás. Entonces, el tema de la censura
que es un tema, compañeros y compañeras, se lo decimos, tenemos que mirarnos todos con otros. A veces es un argumento poderoso que a veces nos confunde, porque efectivamente, como decimos, no es que el Estado sea impoluto y sea impecable, ¿no? Problemas habrá, violaciones a los derechos humanos ha habido, como hechos puntuales y aislados de responsabilidad que siempre termina siendo atendido por el Estado, es decir, a través de un proceso judicial, a través de una investigación. Y los responsables individuales de esas violaciones, o tortura, o censuras, etcétera, tienen siempre un castigo del Estado. Lo que no existe, y esa es otra idea central que tenemos que transmitir, es que no existe en Venezuela ninguna política destinada a censurar o a menoscabar o a reducir la libertad de expresión. No hay en Venezuela ninguna persona presa por sus ideas políticas, por sus ideas de conciencia o porque haya expresado en un artículo, en un medio de comunicación, una opinión. Es decir, no hay delito de opinión en Venezuela, hay personas presas por delitos de opinión. Hay personas que han expresado su opinión y han estado en otros delitos, es otra cosa. Es decir, están juzgados es por otra cosa. Y ese es el caso terrible del caso de estos dos señores, pero bueno, en el caso particular de Leopoldo López. Leopoldo López, ahora su historia se invisibilizó, pero Leopoldo López se entregó. Leopoldo López no fue ni siquiera capturado, tenía una orden de captura, efectivamente, por su responsabilidad, por presunción de que su discurso y sus acciones condujeron a actos violentos y a muertes de ciudadanos. Pero Leopoldo López se entrega porque el Estado se entera que lo quiere matar, y así serían las pruebas que la familia se convence y se entrega voluntariamente, y el propio presidente de la Asamblea Nacional arriesga su vida yendo a buscar un acto con una cantidad de personas en una actitud muy violenta. Es decir, el Estado actúa para resguardar la vida, pero el Estado tenía una orden de captura que ahora está rindiendo ante la justicia por la presunción de un delito. Pero él se entregó voluntariamente, él estaba renuente a entregarse. Así serían las pruebas de contundencia clara que él termina. Esa historia hay que contarla, hay que repetirla, hay que recordar las declaraciones de la esposa en CNN, donde dijo, sí, nos mostraron, hablaron con nosotros, el Estado estaba preocupado, dijo ella la noche que él se entrega. Estaba preocupado y entonces decidimos que él se entregara. La memoria, la historia de estas cosas es la que nos permite a nosotros construir un discurso. Porque aquí no hay violación. No basta con decir, estos son unos golpistas y nosotros somos chéveres. No, hay que demostrarlo. Hay que contar historias. Hay que recordar historias. O lo que hizo Leopoldo López en el 2002, ¿verdad? Público y notorio. La escalera de la embajada de uno, el detener a los carros en Tazón, a Rodríguez Chacín, al defensor del pueblo. Esa historia desaparece. Luego hay otro temita que yo... Buenas tardes, saludos a nuestro camarada Tocayo. Nuestro camarada Tocayo, defensor del pueblo. Un placer, William, estar contigo. Estábamos justo hablando de ti. Tú preparaste esto médicamente, estaba hablando del 2002 de las elecciones arbitrarias y apareció el defensor. Entonces, hay un tercer tema que yo voy a tocar, que es el tema de si el Estado está usando las concesiones radioeléctricas para limitar la libertad de expresión. Bueno, una matriz también que tiene 15 años, esta sí no tiene dos etapas, esta sí es una sola matriz que se mantiene, ¿no? Que el Estado manipula las concesiones o que el Estado no renueva las concesiones para mantener a los medios en una suerte de situación ambigua, de temor, ¿no? Y entonces por eso bueno, lo cierto es que si me buscas ahí, mientras yo sigo hablando, la presentación de las cifras del primer trimestre, pero vamos a buscar lo que dice el mapa del espectro radioeléctrico. Búscate ahí lo que dice el mapa del espectro radioeléctrico, para que veamos un momento aquí cómo están las concesiones en el espectro radioeléctrico y cómo han evolucionado, William, en estos 15 años. Eso es un tema absolutamente que tiene una respuesta contundente. Las concesiones radioeléctricas en Venezuela no solo se han expandido en términos absolutos, sino también el control
del sector privado se ha consolidado en términos absolutos, en términos relativos. Es decir, el espectro en Venezuela, el espectro radioeléctrico, estamos hablando solamente un ambiente de la comunicación, un espacio de la comunicación, que es el espectro radioeléctrico de radio y televisión, en Venezuela está bajo control de concesionarios privados. Otra cosa que tenemos un problema histórico de 30 años de problemas jurídicos con las concesiones que se vencieron, que fueron vendidas, gente que vendió y se murió, que tenían una empresa y se pelearon, y entonces los dos se pelean en la radio, y una larga historia que tiene más de 15 años y tiene por lo menos 30 años de problemas jurídicos en el sector radioeléctrico y que impide al Estado, que impide al Estado una normalización. Ahí hubo el caso de RCTV, yo lo recuerdo, hubo el caso de las famosas 34 emisoras del año 2009. Ahí vamos a buscar que dice el mapa del espectro. Este es un informe que acabamos de presentar. Nosotros cada trimestre presentamos las cifras del sector telecomunicaciones. Yo sé que aquí no se presentan cifras. Nosotros cada trimestre presentamos las cifras del sector telecomunicaciones al país y está publicada en la página. Ahí te pasaste. Te acabas de pasar. Ajá. Ahí la siguiente. Fíjense, ese es el cuadro resumen. Las concesiones de radiodifusión en FM hay. Fueron al principio otra vez. Ajá, ahí, como ve ahí. Hay 262 emisoras comunitarias, digamos, en el sistema legal, porque hay unas ilegales también. Nosotros también le hemos metido ahí la legalidad un poquito. Pero estas son las que tienen de alguna manera o han tenido concesiones en el espectro radioeléctrico. Eso es solo a partir de 2001. Había 0 años. 98 concesiones públicas están en este momento y 516 comerciales o privadas. En televisión abierta, 44, 10 y 63. En estaciones de televisión abierta, este es el número de transmisores, lo importante es la última, las concesiones en AM, 21 públicas y 171 privadas. No se preocupen que eso después le mandamos la presentación de los detalles, pero vamos a ver los bajos, que es lo más interesante, los gráficos. Fíjense, esta es la comparación. El gráfico de la izquierda son las concesiones en frecuencia modulada hasta 1998 y del 2008 al 2015, del 98 al 2015. Fíjense, había 11 emisoras públicas y 329 privadas en 1999 y hoy hay 262 comunitarias, 98 públicas y 516 privadas. Por supuesto que el gráfico cambió. Y aquí quien entra es el sector de las emisoras comunitarias, que ocupan una parte importante del espectro. El Estado incrementa también su presencia, pero las privadas se incrementan casi 200 emisoras más. Es decir, no ha habido ni reducción de ese espacio. O sea, no ha habido nuevos concesionarios a costa de reducir el espacio del sector privado. Ha crecido porque se ha optimizado el uso del espectro. Y eso fue una decisión de Chávez del año 2001 para permitir la existencia de la radio comunitaria. Vamos a ver la siguiente. En televisión, bueno, imagínense, ahí tenemos un cuadro incluso increíble. La participación del Estado se reduce 10%. Ellos dicen que nosotros ahora estamos creando una hegemonía comunicacional. Y en televisión abierta, que es más del 50% todavía los venezolanos usan la televisión abierta, ¿verdad? Había 25, hoy hay 21 públicas y privadas, había 180 y hoy hay 171. Es decir, es prácticamente el mismo panorama de hace 15 años. No ha habido reducción, no ha habido afectación. Lo que sí hay en Venezuela, que no lo vamos a tocar hoy aquí, con mucho gusto lo podemos tocar en otra ocasión, es todo el tema del desarrollo de la televisión digital, que sí está hecha con una concepción pública, pero que va a servir para aumentar las capacidades del espectro y al final va a haber muchas más oportunidades para todos los sectores de la sociedad de participar en el espectro radioeléctrico cuando hayamos pasado todo el sistema de radio y televisión a las tecnologías digitales, porque la tecnología digital multiplica el uso del espectro por 4, donde hay una frecuencia puede haber 4. Entonces, es un tema futuro, ya está en desarrollo, pero en términos, si vemos históricos, estos 15 años no ha habido ninguna reducción. Y bueno, lo mismo sucede en las concesiones FM. Yo quería mostrar esos 3 gráficos porque eso también se responde. Para terminar, que es un tema largo, complejo, bueno, por supuesto también tenemos aquí nuestro defensor, está el tema del Internet. Permítanme una
apreciaciones sobre el tema de Internet. Búscate ahí el gráfico, Ingrid, de la penetración de Internet en Venezuela al primer trimestre del 2015. Bien, uno de los temas donde ellos han insistido, ustedes lo han visto, en Venezuela se está reduciendo el Internet, hay censura en el Internet, el gobierno bloquea el Twitter, el gobierno bloquea las páginas web. A mí me bloquearon el Twitter. Eso es algo de presidente. Les voy a contar porque gracias, William, porque fíjense, les voy a contar porque exacto, si le bloquean no le puede escribir, ¿no? Yo inmediatamente le escribo al Twitter. Y yo rápidamente, porque es un robot, pero funciona perfecto. Te mandan la respuesta. La respuesta decía: usted ha sido bloqueado por denuncias de un usuario de Twitter que dice que usted está usando una foto privada, usted la publicó en su timeline y bueno, usted no tiene el permiso de esa persona. Esa persona demostró que esa foto es de él y lo denunció, pero te pone el enlace para que tú veas la foto. Eso fue hace 3 meses. Yo entro en el enlace para verlo y digo, bueno, no recibía tantas cosas por ahí que a lo mejor de verdad puse una foto de alguien, la gente se molestó. Fíjense eso, Twitter en sus reglas dice, si usted le publica una foto suya, sin su permiso, usted tiene derecho a demandar a quien la publicó y le bloquea la foto. Entonces yo entro y efectivamente hay una foto que yo había hecho, o sea, no era mentira, no fue un montaje, el imperialismo me bloqueó, ni la CIA, ni la NSA, ¿no? Pero fíjense, voy a contar, era una foto que yo retuiteé, que era del año 2011. Fíjate dónde se ponen a buscar. Era una foto de Semana Santa que yo la retuiteé porque me pareció muy graciosa. Y estaba este personaje, dirigente político, el de la Fraternidad, de la Roja, Richard Blanco, había ido a una misa aquí en la Catedral de Caracas. Creo que estaba con la hija, era una niña. Y entonces él estaba con su traje morado, con una cruz así de palma, ¿no? En una actitud. Y entonces alguien, bromista, como se hace en Twitter, puso esa foto y yo la retuiteé y le agregué un comentario que decía, como la canción de Serrat, aquel trueno vestido de Nazareno. Era todo lo que yo bueno, exacto. Por haber retuiteado esa foto, Twitter me bloqueó. Yo le hice una explicación, le dije que tenía razón, que había sido una cosa, me comprometí a no retuitear una foto de Richard Blanco y me devolvió la cuenta. Lo que quiero decir para ustedes cómo funciona este sistema tan perverso que estamos viendo de la globalización, comunicación. Esas empresas tienen el control de la comunicación. Aquí se denunció el día 17 de febrero del 2014 que el gobierno bolivariano había ordenado el bloqueo de los servidores de imágenes de Twitter. ¿Para qué? Supuestamente para que la gente no subiera fotografías y entonces no se supiera la matanza que estaba realizando el gobierno. Nosotros nos dirigimos a la empresa Twitter, nunca respondió. Le pedimos que publicara el remitido porque se dijo que había publicado un remitido, nunca apareció el remitido. Es una historia un poco larga, pero terminamos enterando cómo salió eso. Fue gracias a un venezolano, los venezolanos que tienen tanto arbate, que había trabajado 2 años antes de la empresa Twitter, le pidió, usando su cuenta de Twitter, le pidió a algunas agencias internacionales que dijeran eso. Y las agencias internacionales lo dijeron. Yo me enteré por casualidad porque uno de los periodistas de CNN que quería hablar conmigo para que le dijera cómo había bloqueado el Twitter. Yo le dije, mira, pero sacaste toda esa información. Y me dijo, yo tengo un correo de Twitter. Y le digo, bueno, mándame el correo de Twitter. El correo de Twitter era el correo del tipo de venezolano que ya no trabaja en Twitter. Y le decía al final del correo, le decía, di que esto lo publicó Twitter. Así salió la matriz internacional de que Venezuela había bloqueado Twitter. Y eso está en los informes de los CAR, del espacio público y de todas estas ONG que van a las Naciones Unidas con esa carga de lavada, dicen que Venezuela bloquea. Lo que sí se intentó hacer en Venezuela entre el 18 de febrero y el 20 de febrero fue intervenir los enlaces internacionales de Venezuela en Internet, que es otra cosa, los enlaces físicos, los cables submarinos, los sistemas de cables submarinos fueron tratados de intervenir desde el extranjero, porque lo que se quería era producir una caída efectiva del Internet en Venezuela para poder decir bloquearon completo el Internet. Porque un cuentico de bloquear una página por 2 horas o por un día, saben que eso no tiene internacionalmente ninguna repercusión. Pero que si eso hubiera caído en Internet durante 24 horas,
o el tiempo que tardará el gobierno en restaurarlo, eso iba a ser responsabilidad del gobierno y iba a ser acusado al gobierno de haber bloqueado el internet. ¿Cómo lo siguen diciendo? Dijeron también, o intentaron también, perdón, de acceder a una cosa que se llama la base de datos de dominios de Venezuela. Esas son las páginas web que terminan en .be. Ese sistema lo administra en 2008 con Antel. Venezuela lo recuperó. En casi todos los países del mundo se maneja una empresa privada. Venezuela solicitó a las organizaciones internacionales que le devolvieran eso al Estado desde el 2008, que eso lo administra aquí con Antel. Ahí hay registradas casi 300.000 páginas que terminan en .be. Bueno, nosotros recibimos 4 millones de ataques a la página en un periodo de 2 horas. Tuvimos que bajar la página, porque si se caía la página, ellos pueden acceder al sistema y podían haber bloqueado esas 300.000 páginas .be, iban a bloquear bancos, las páginas de todos los ministerios, las páginas de cientos de empresas que están ahí, y era el argumento también para decir Venezuela está bloqueando el internet. Entonces hay esa construcción, esa mitología que todos los días, pero que estos tipos aparecen todos los días tienen un informe, tienen con una corbata, van a Nueva York, declaran en Madrid, en Miami, siempre hay un evento así con unos tipos serios, no como nosotros, tipos serios, ¿verdad? Y entonces eso aparece. Todas esas matrices van allá. Nosotros vamos a contestar eso porque tenemos no solo la razón, tenemos la verdad y tenemos la cifra. Fíjense el crecimiento del internet en Venezuela. Esto es a 30 de marzo del 2015. 16.267.611 usuarios de forma estable. Aquí no estamos midiendo los 3.000 sitios públicos de Wi-Fi que ya hay en Venezuela. No estamos midiendo los 1.000 infocentros. Estamos desarrollando una metodología validada por el INE y por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para incluir en los próximos años esa cifra, lo cual va a disparar mucho más. Este acceso, en Venezuela había 300.000 usuarios de internet cuando llegó Chávez a la presidencia. Hoy hay 16 millones de usuarios. ¿Qué dictadura que quiere que su pueblo no esté informado y no participe y no se comunica le da acceso a casi 16 millones en 15 años de venezolanos? Entonces, es muy importante que hagamos todo eso. Y termino con una referencia a esas ONG. Y en esta investigación, vamos a hacer un resumen que, por cierto, se lo voy a enviar al profesor, que también se va a enterar y le va a gustar mucho saber algunas cosas. Fíjense, la política de intervención la estrategia de intervención política en Venezuela ha tenido varios nombres a lo largo de estos 15 años. Hasta el 2005, un poco más, ellos hablaron de promoción de la democracia. Porque la lectura de esos, desde los centros de poder, los tanques de pensamiento, las fundaciones, la estrategia norteamericana que dirige esta política, era, bueno, en Venezuela llegó un tipo que va a acabar con las libertades civiles, hay que pararlo. Y había esa estrategia diplomática de financiar ONG, de crear ONG, para ir construyendo un modelo alternativo, una visión alternativa de fortalecer los partidos políticos opositores. Eso se estrella, bueno, pasando por el golpe de Estado, pero termina aún en esa etapa en el 2004 con el triunfo arrollador de Chávez. Y entonces los tipos dicen, no, aquí hay que encerrarse más, aquí no basta con darnos reales a los partidos. Y comienza una estrategia de formación. Y los documentos desclasificados, en las investigaciones realizadas por Eva Gollinger, así lo demuestra. Desde el año 2005 es una estrategia sistemática de entrega de recursos. Los mismos informes norteamericanos reconocen que la ONG y la oposición venezolana recibía en esos años, en el informe de esos años, en total entre 40 y 50 millones de dólares al año para programas de asistencia y de promoción a la democracia. Después, esa estrategia sigue. Ahí se habla de crear una dirigencia estudiantil nueva, ahí se habla de que hay que superar los viejos liderazgos políticos. Esto es una historia, eso está en los cables y en los libros de Eva Gollinger, el Código Chávez, la guerra de Bush contra Chávez, donde están documentadas esas investigaciones. Pero luego, en el 2010, que es el informe muy interesante que conseguimos, 2010-2011, una fundación que se llama Friede, alemana, encarga una investigación y viene una investigadora alemana de Venezuela a reunirse con todas las ONG y escribe un informe interesantísimo,
Darío, interesantísimo, porque su informe es diciendo cómo mejoramos esto. Vaya, reúnanse con todo, hable con todo, usted le pregunta y vemos cómo mejoramos porque esto no está funcionando. Llega el 2010, ¿qué pasa? Esto por alguna razón no está funcionando. Bueno, ahí se dicen cosas muy... Yo saqué algunas citas nada más, ¿no? Se dice, por ejemplo, ellos a los países que dan dinero a ONG a Venezuela lo llaman donantes y a los que reciben le llaman beneficiarios. Pero según la ley norteamericana, toda persona o entidad que recibe una donación o un recurso de Estados Unidos es considerado empleado del gobierno de los Estados Unidos o contratista del gobierno de los Estados Unidos, así como los contratistas dirán. Eso es el término que se usa en Estados Unidos porque es una ley que obliga a llamarlos así. Y por eso tienen protección especial, porque se supone que al estar pagado por Estados Unidos gozan de algunos derechos, aunque no sean ciudadanos, de alguna protección. Una de las cosas que gozan es que el Estado le puede bloquear sus nombres en los informes. Entonces, cuando Eva hizo la investigación, están todos los documentos, pero la mayoría de los documentos borraron los nombres, porque el Estado, por seguridad del Estado, debe proteger a esas personas que están realizando un trabajo para el gobierno de Estados Unidos en otro país. Pero en todo caso, ellos dicen aquí, la estrategia de intervención política en Venezuela, dicen, comienza en 1999 después de la aprobación de la Constitución bolivariana. Lo dicen ellos aquí en su informe. Pero esto no lo dice el investigador alemán, es que se lo cuentan las ONG venezolanas. Para leer algunas cosas. La intervención política en Venezuela de los donantes estadounidenses comenzó después de la aprobación de la nueva Constitución bolivariana, aprobada en el referéndum popular en 1999, que fue el punto inicial de la revolución de Chávez. Lo dicen ellos. Mientras Canadá, lo dice este informe, y la Unión Europea orientan su trabajo hacia los derechos humanos y la observación electoral, las entidades estadounidenses y la Fundación Alemana Konrad Adenauer están estrechamente vinculadas con los partidos de oposición, las ONG y la Iglesia Católica. Es un informe muy interesante porque desnuda en el lenguaje de ellos lo que está pasando. Se citan los nombres de esas instituciones, las recomendaciones para mejorar, los problemas que enfrenta. Y se dice, por ejemplo, que hay que iniciar una penetración en los sectores donde el chavismo es fuerte. Dice, las ONG funcionan fundamentalmente en Caracas, hay que hacer una estrategia nacional. Las ONG no suben barrios, hay que meter al tema de los derechos humanos en los barrios. Y ahí tienen todo el desarrollo que hizo este partido, ya sabemos quién es, DP, en los barrios. Es decir, y ahora sí, tenemos que conocer esta historia reciente y tenemos que visibilizarla. Tenemos que comprender el problema ideológico y el problema conceptual que está de fondo. No basta con las consignas, que están bien. No basta con la calificación, que está bien. Hay que construir historias y tenemos que volver a decir lo que ha pasado en estos 15 años. No sucedió hace 200 años. Lo que sucedió en el 99, en el 2002, en el 2003, en el 2005, es historia presente hoy. Y tiene importancia para lo que está sucediendo hoy. Por eso ese quedarnos solamente en la declaración del día, en el momento del día, no es suficiente. Por eso tenemos que estudiar la historia, tenemos que visibilizarla, tenemos que decirle a nuestro pueblo que nuestro país está construyendo quizás el sistema de derechos humanos más sólido que haya en el planeta y que con todas sus deficiencias y problemas, sus instituciones están trabajando para mejorarlo. Y que no tenemos por eso ningún temor a ninguna parte, a rendir ningún informe, porque sabemos que lo que se está haciendo en Venezuela es en función del bienestar y del desarrollo de los derechos humanos en Venezuela. Gracias.